Bien, chicos, de undécimo vamos a continuar con las clases de esta semana. Nos habíamos quedado en la clase pasada por encontrar la recta tangente en un punto en particular de una función, aplicando pues el tema evidentemente de la derivada, ¿cierto? En esta clase número 2 que vamos a entrar a ver hoy, vamos a ver dos partes bien importantes en el cálculo. Uno es entender cuando hablamos de una función cuando es creciente o decreciente. Y el otro aspecto es aplicar lo que nosotros llamamos como el criterio de la primera derivada. Ambas situaciones son muy importantes en las matemáticas para poder hacer el análisis funcional que se llama, que lo vamos a ver en el tercer video de esta secuencia que voy a enviar en el resto de los días de esta semana. Por tanto, la clase número 2, el libro la denomina como la tabla de variación, porque evidentemente lo que hacemos para poder hacer el análisis del criterio de la primera derivada es a través de una tabla. En este caso, el libro le llama tabla de variación. Como primer aspecto, nosotros vamos a analizar la definición de lo que es una función creciente o una función decreciente. Para ello, entonces, nos vamos a llevar esta parte a nuestra pizarra interactiva. Vamos a llevarnos esta parte nada más. Y vamos a trabajar acá, de esta forma. Bien, primero que nada, veamos la definición. Dice un intervalo, una función f de x es creciente si yo tengo dos valores del dominio, es decir, x sub 1 que sea menor que x sub 2, implica que sus imágenes, es decir, la imagen de f de x sub 1 es menor que la imagen de f de x sub 2. Para entenderlo, vamos a utilizar esta gráfica. Esta gráfica es creciente, pero vamos a explicar el por qué es creciente esta gráfica que tenemos por acá. Supongamos que yo tengo este punto que estoy marcando en verde y voy a marcar otro más que está por acá. Voy a hacer las proyecciones. Supongamos que aquí yo tengo x sub 1 y aquí voy a tener evidentemente la proyección de x sub 2. Y si yo te saco aquí la proyección, aquí tendría yo entonces la imagen. Esta imagen de acá la voy a trazar por acá, sería la imagen de f de x sub 1, y esta otra imagen que la voy a trazar por acá pues sería la imagen de x sub 2, de esta forma. Entonces dice aquí la teoría que para que una función sea creciente debe de cumplir esta condición, es decir que el x sub 1, es decir un valor de x que pertenece al dominio de la función, es menor que un x sub 2. Si ustedes ven acá, este x sub 1 que yo tengo en esta parte de aquí evidentemente es menor que este x sub 2, es decir, el x sub 2 está más a la derecha que el x sub 1, por tanto estamos diciendo en este caso, vamos a borrar acá, lo que estamos diciendo acá es que x sub 1, como está más a la izquierda, es menor que x sub 2. Si eso es cierto, entonces debe ser que las imágenes de la función también deben conservar ese mismo criterio de menor, ¿no? En este caso estamos diciendo, si ustedes ven acá la imagen, este valor de y que yo tengo acá, de la imagen de f de x sub 1 está aquí, y el valor de la imagen de f de x sub 2 está acá. Es decir que este valor de imagen que tendría aquí en y de f de x sub 1, si ustedes lo ven aquí, es menor que f de x sub 2, tal como lo tenemos acá. Si se da esa condición, entonces podemos decir que esa función o esa gráfica va a ser creciente. Bien, ahora analicemos el otro aspecto que tenemos por acá. Es decir, que si yo tengo dos valores, supongamos que aquí yo tengo el valor de x sub 1, aquí tengo x sub 1, cuya imagen sea esta parte de acá, tenemos f de x sub 1, voy a tomar otro valor por acá, con sus proyecciones de x sub 2, y evidentemente aquí tendría la proyección, o mejor dicho la imagen de f de x sub 2. Para que sea decreciente la función debe de cumplirse que x sub 1 es menor
que x sub 2, es cierto, ¿no? El x sub 1 está más a la izquierda que el x sub 2, es decir, el x sub 2 es mayor. Implica entonces, para que sea decreciente, que en este caso el f de x sub 1 debe ser mayor que el f de x sub 2. Y eso es cierto. Si ustedes ven acá, la imagen que tenemos aquí de f de x sub 1 es mayor que la imagen que se refleja en el eje y de f de x sub 2. Por tanto, si se cumple esta condición, esto que tenemos aquí, por tanto podemos decir que esa función va a ser decreciente en algún intervalo, en este caso en el intervalo cerrado de x sub 1 a x sub 2. Igual que hicimos el análisis con cuando era creciente. Bien, eso es entonces cuando es creciente y cuando es decreciente una función. El otro aspecto que hay que tomar en consideración, jóvenes, ustedes pueden ver acá, siempre tomando en consideración estas dos gráficas que tenemos acá, es que cuando yo derivo esta función, miren que la derivada de esta función, la derivada en este caso de x es 1, me queda 1, y vean que el valor de la derivada de esta función es evidente mayor que 0. Es decir, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Estoy diciendo que el valor que me da del valor de derivar esta función, ese valor es positivo. Si el valor es positivo, es decir, mayor que 0, por tanto yo puedo decir entonces que esa función también es creciente. Por el otro lado, si la función que yo tengo acá es menos x más 1, al derivar esta función, evidentemente su derivada es menos 1. Ese valor es menor que 0. ¿Qué estoy diciendo yo con menor que 0? Que es un valor negativo. Si el valor es negativo de la derivada de esa función, o la primera derivada de esa función es negativa, por tanto yo puedo decir también que esa función en ese intervalo es decreciente. En el caso que yo tenga curvas, como en el caso de la función y igual a x cuadrado, vean que de este lado la función, si yo trazase, vamos a ver si yo puedo trazar acá una recta como por acá, sí. Vean ahí esa pendiente que se me forma. Vean que los valores que yo tengo acá de esta pendiente van a ser decrecientes, por lo que ya expliqué previamente en esta gráfica de acá, ¿cierto? O sea, esta pendiente tendría una forma decreciente. Por otro lado, en este punto de acá, si yo tiro una recta que sea tangencial a ese punto, como en este caso, vean que esta parte de aquí de la gráfica sería creciente, por lo que ya expliqué previamente en esta parte de acá, ¿cierto? Lo que ya expliqué. Bien, entonces, en una función cuadrática, como es en el caso que tenemos acá, la última gráfica del lado derecho, cuando derivamos la función, evidentemente en la parte izquierda de esta gráfica, la función va a ser decreciente desde menos infinito hasta el valor de 0, en este caso de acá, y va a ser creciente desde 0 hacia más infinito. Por eso aquí me lo dice. La función va a ser decreciente para valores menores que 0, toda esta parte de acá, y va a ser creciente para valores mayores que 0. Es decir, va a tomar valores positivos para determinar que esa función es creciente para de 0 hacia más infinito, y de menos infinito hasta 0 la función va a ser decreciente, como lo hemos analizado en esta parte de acá. En conclusión, entonces, jóvenes, para determinar si una función es creciente o decreciente, podemos tomar como criterio la definición de función creciente o decreciente que tenemos por acá, o derivar esa función y determinar si ese valor que tenemos de la derivada pues es un valor positivo, va a ser creciente; si es negativo, va a ser decreciente. Bien, entonces ya analizamos cuando una función es creciente o decreciente en este caso. Por último, nos dice aquí en esta diapositiva, como se ve en este ejemplo, hay una relación entre el cambio del valor de una función y el signo de su derivada. Es decir, lo que me está diciendo a mí en pocas palabras, que al derivar la función, si el valor al derivar la función es positivo, la función va a ser creciente, y si al derivar la función el valor que me da es negativo, entonces la función va a ser decreciente. Bueno, basado en eso, entonces podemos entrar entonces al teorema que aparece en su libro, que es el teorema o la aplicación del criterio de la primera derivada. Y dice así: sea una función f de x una función continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces si la primera derivada de la función es un número positivo o mayor que 0 en el intervalo abierto a, b,
implica que esa función va a ser creciente en el intervalo cerrado a, b. O por el contrario, si la función al derivarse, o la función f' de x, es decir, la derivada de esa función, es un valor negativo menor que 0 en el intervalo abierto a, b, implica que esa función f de x es decreciente en el intervalo cerrado a, b. Básicamente es lo mismo que nosotros vimos en la diapositiva anterior. En conclusión, entonces, cuando yo establezco la primera derivada de una función y el valor que yo obtengo es un valor que es positivo, la función en ese intervalo va a ser creciente. En este caso, en el intervalo cerrado a, b. O por el contrario, si el valor de la primera derivada de la función es un valor negativo en el intervalo cerrado a, b, por tanto, en ese intervalo la función va a ser decreciente. Bien, para entender esto que acabamos de hacer, vamos nosotros a establecer nosotros un ejemplo donde apliquemos pues el criterio de la primera derivada. En este caso tenemos el ejemplo 2.3 donde me dice a mí sea f de x, es decir, la función igual a x cuadrado menos 4x más 1, y me dice a mí que investigue el signo de la primera derivada de la función y el cambio de valor de f de x. Bien, entonces lo que vamos a hacer es determinar con el criterio de la primera derivada, en este caso, cuál es el valor, en este caso, de esa derivada, ¿no? Si la función va a ser creciente o decreciente. Vamos a utilizar en esta parte de acá, jóvenes, un poquito de GeoGebra. Nos vamos a graficar, vamos a ir a graficar la función que tenemos por acá, ¿ok? La función es x cuadrado menos 4x más 1 y vamos a ver que al establecer la derivada vamos a encontrar la derivada de esa función, vamos a encontrar otra función como ya lo expliqué en videos anteriores. Entonces la función que tenemos por acá, vamos a establecer nuestro teclado por aquí, es x cuadrado menos 4x más 1. Vean que ahí tenemos la gráfica, vamos a movernos un poquito por acá. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar un punto arbitrario por acá y vamos a colocar, en este caso, una tangente en ese punto. Tenemos la recta tangente en ese punto. Recordando que yo puedo mover esto acá, yo lo puedo mover y en ese punto voy a poner ahí pues la pendiente en ese punto en particular. Ya lo tenemos por ahí. Bien, vamos a cerrar esto de acá, ahorita no lo vamos a ocupar, lo vamos a cerrar y nos vamos a quedar solo con el GeoGebra. Bien, entonces vean que yo puedo mover este punto, lo puedo mover, vean que cuando llega a este punto, miren que la pendiente vale 0, hay que tomar en cuenta esta parte. Pero vamos a colocar un punto adicional por acá y a ese punto le vamos a cambiar las coordenadas por acá. Vamos a decir que esta va a ser las coordenadas x, a mayúscula, cuya otra coordenada sería la pendiente, ¿no? Y tenemos ese punto, es decir que al mover este punto de acá, pues ese punto se está moviendo. Y le vamos a dar entonces a ver qué sucede cuando le doy rastro. Y quiero que observen entonces. Lo que voy a hacer ahorita es que al darle rastro a ese punto, voy a encontrar la función o la derivada de esta función que es x cuadrado menos 4x más 1. Pues si tú haces esto en casa, la derivada te quedaría 2x menos 4, ¿cierto? Pues al tirar el rastro de este punto acá, voy a encontrar esa derivada, es decir, la función 2x menos 4. Observen lo siguiente. Miren que me queda exactamente una recta al trazar esa derivada. Es decir, que la función que yo estoy trazando en azul ahí es la derivada de la función x cuadrado menos 4x más 1. Es decir, en este caso estoy diciendo que es la función, al derivar esta función, evidentemente es 2x menos 4. Si tú revisas tu libro, te darás cuenta que tu libro te muestra la parte de arriba, la derivada de la función, y te aparece esta misma gráfica que es 2x menos 4. Y evidentemente abajo tú tienes en tu libro esta otra gráfica que estoy moviendo, que es la función x cuadrado menos 4x más 1. La parte en azul que tenemos acá entonces es la derivada de esta función que tenemos por acá. Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, es importante porque lo que nosotros vamos a encontrar con el criterio de la primera derivada
pues son los puntos críticos de la función. Ese punto crítico que vamos a ver acá tiene que ver cuando la función es decreciente y cuando la función es creciente. Ese punto lo vamos a determinar aquí en el punto 2, menos 3, que es lo que vamos a nosotros a hacer en la presentación. Vamos a determinar que ese punto crítico va a ser o va a tener las coordenadas 2, menos 3. Bien, vamos a pasar entonces a la presentación para comprobar que eso es cierto, ¿no? Entonces teníamos lo siguiente. Tenemos la función entonces y vamos a encontrar en varios pasos a través del criterio de la primera derivada pues el punto crítico y vamos a determinar otras situaciones que me están pidiendo en el ejemplo 2.3. El primer paso que vamos a hacer es derivar la función, es decir, esta función que me están dando la vamos a derivar. La derivada de esta función, ya nosotros lo vimos, pues me quedaría 2x menos 4. Recuerden que al derivar este exponente lo bajamos y le restamos 1, me quedaría 2x. Y evidentemente al derivar la función x me quedaría simplemente el valor de 1 y 4 por 1 es 4. Por tanto me quedaría que la derivada de la función f de x me quedaría igual a 2x menos 4. Bien, el segundo paso es encontrar los puntos críticos. Puede ser el punto crítico o los puntos críticos. Eso va a depender de la función polinómica que estemos analizando. Para encontrar el punto crítico, jóvenes, lo que vamos a hacer es tomar el valor de la derivada, que en este caso es 2x menos 4, y lo vamos a igualar al valor de 0. Es decir, me va a quedar 2x menos 4 igual a 0. Vamos a despejar entonces para el valor de x que vamos a encontrar ahora. Es decir, me va a quedar 2x es igual a 4. Este 4 estaba restando, pasó a sumar. Este 2 está multiplicando, va a pasar a dividir y me va a quedar que x es igual a 4 sobre 2. Y ya sabemos que 4 sobre 2 es igual a 2. 4 entre 2 es igual a 2. Este valor entonces del valor de x es el valor que tenemos en la gráfica que acá mostré en GeoGebra. Vean que aquí yo tengo el valor, miren aquí, 2, menos 3, que representa en este caso, vamos a trazar un segmento. En este caso, vamos a ver si lo podemos trazar. Ese segmento que representa el valor de 2 aquí como la coordenada en x de 2, ¿no? Ahora lo que vamos a demostrar es que el valor de y va a ser el valor que tenemos por acá, que es el valor en este caso de menos 3 que tenemos por acá. Vamos a probarlo ahora en nuestra presentación. Ahora, ese valor, ¿cómo lo encontramos? Bueno, ya encontramos entonces el valor de la coordenada en x, pero para encontrar el valor de la coordenada en y, vamos a sustituir este valor de x igual a 2 no en la función o en la derivada que tenemos aquí, sino que en la función original que me están dando. Entonces tenemos que el f de 2, es decir, de la función original, me va a quedar igual a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 1. Es decir, estoy sustituyendo el valor de x, que en este caso es 2, en la función original. 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 menos 8 más 1. 4 menos 8 es menos 4 más 1, me va a quedar el valor de menos 3, como nosotros tenemos aquí reflejado en GeoGebra, que es el valor de menos 3. Por tanto, el valor o el punto crítico de esta función pues sería nada más el punto, en este caso, de 2, menos 3. Entonces ya el segundo paso completado es encontrar o el punto crítico, que en este caso fue 2, menos 3. El tercer paso es evaluar la derivada, y para evaluar la derivada nosotros tenemos que entender cuáles son los intervalos que tiene ese punto crítico. Entonces, en el punto crítico de la función tenemos que analizar qué sucede con los valores que tenemos antes, miren, antes del valor de menos 2, del valor de 2, perdón, en el valor de 2 y en el valor o en los valores que están después de 2. Es decir, vuelvo a repetir, tenemos que analizar todos los valores de x antes del valor de 2, en el valor de 2 y para los valores que están después del valor de 2. Entonces vamos a ver qué sucede aquí con esos intervalos. Primero vamos a analizar para valores menores que 2. Estoy diciendo x menor que 2, valores menores que 2. Y aquí sí lo vamos a sustituir en la derivada que teníamos, que es 2x menos 4. Entonces usted dice, ¿qué valor es menor que 2? Bueno, el valor de 1. Tomamos el valor, usted puede tomar cualquiera el valor. Pudo haber tomado 0, menos 1, menos 2.
cualquier valor que sea menor que 2. ¿Ok? Entonces, en este caso, tomé yo para esta presentación el valor de 1. Entonces, yo sustituyendo en el valor de la derivada. Recuerden que el valor de la derivada es 2x menos 4. 2 por 1 es 2, menos 4, por tanto me queda menos 2. Veamos ahora con el valor de 2. X es igual a 2. Entonces, el valor de la derivada cuando x vale 2, 2 por 2 es 4, menos 4 es el valor de 0. Vean que cuando lo evalúo exactamente en el valor de 2, me queda 0. Para valores mayores que 2, en este caso tomé el valor de 3 y al sustituir en el valor en la derivada me queda 2 por, en este caso aquí es 3, vamos a corregir acá, por 3, me va a quedar 6, 6 menos 4 es el valor de 2 positivo. De esa forma entonces podemos completar lo siguiente y recordando nosotros que el valor o el punto crítico cuando evaluamos en 2, el valor era de menos 3. El siguiente paso es, ahora sí llegamos al paso de la tabla de variación que nos dice el libro, y esa tabla se debe de formular de la siguiente forma. Tenemos los valores de x, en este caso vamos a colocar los intervalos que tenemos acá, estos mismos intervalos. Tenemos para un x menor que 2, para el valor de x exactamente valor de 2, y fíjense bien acá, aquí aparece 2 menor que x, que también se leen los valores mayores que 2. Se puede escribir de esta forma o se puede escribir de esta forma. Y aquí en esta parte de la columna, donde tenemos el valor de x, tenemos la derivada de la función f de x y tenemos la función f de x. Es decir, cuando evaluamos los valores, en este caso, en el intervalo para valores menores que 2 de la derivada, vean que me dio negativo. Siempre voy a encontrar valores negativos ahí. Por tanto, el signo o el valor que yo tendría ahí serían para valores negativos. Si yo evalúo un valor para la función con un valor que sea menor que 2 en este caso, pues me doy cuenta que en esa parte la función va a ser decreciente. ¿Ok? Si el valor que yo obtengo acá de la primera derivada, como ya lo vimos en la teoría, es negativo, la función debe ser decreciente y nosotros lo podemos comprobar esto en GeoGebra. Aquí lo tenemos. Para valores, fíjense bien, voy a poner otro punto acá. Aquí pongo el punto y voy a poner otra tangente. Una tangente que pase por acá. Vean esta gráfica. Esta recta de aquí me está indicando a mí que yo voy a tener pendientes que son negativas y lo podemos probar. Voy a colocar acá el valor de la pendiente. Y vean aquí, voy a mover este punto. Lo voy a mover. Y vean ahí los valores de la pendiente. Miren que me dan valores que son negativos. ¿Ve? Es decir, que para valores que están antes de 2, los valores de su pendiente son negativos. ¿Qué significa eso? Significa entonces que la gráfica en esta parte de aquí es decreciente. Eso es lo que significa. Volviendo entonces a la presentación acá. Habíamos quedado entonces en el valor de la tabla, en este caso que es decreciente. En el valor de 2, entonces, la función en este caso nos queda 0, por tanto, el f de 2 en este caso nos va a dar que ese punto crítico es el valor de menos 3. Por tanto, para valores mayores que 2, pues me dio positiva la derivada, como me dio positiva, pues la función en esa parte va a ser creciente. Entonces hemos determinado que en valores antes que 2 la función es decreciente, en valores mayores que 2 la función es creciente. En el siguiente video vamos a ver qué es lo que sucede cuando yo tengo un punto crítico donde en la parte izquierda la función es decreciente, en la parte derecha es creciente. Ahí lo que vamos a tener es un mínimo relativo, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Bien. Vamos a hacer entonces ahora el ejemplo 2.4 que aparece en su libro. Haga la tabla de variación y me dan entonces la función f de x es igual a x cubo menos 3x. El primer paso, otra vez, derivar la función. En este caso la derivada de la función me va a quedar 3x cuadrado menos 1. El segundo paso es encontrar los puntos críticos de esta función. El o los puntos. Vamos a determinarlo. Para ello igualamos a 0 la derivada de esa función. Sacamos factor común el 3 aquí, entonces tendríamos 3 por x cuadrado menos 1 igual a 0. Si yo paso a dividir el 3 al miembro derecho de la ecuación, me quedaría entonces simplemente
esta parte de aquí me quedaría x menos 1 por x más 1, pero este 3 pasaría al otro lado, dividir, y quedaría 0, ¿no? Por tanto, simplemente me quedaría x menos 1 igual a 0 y x más 1 igual a 0. Al despejar me quedaría que x vale 1 y que x vale menos 1. Es decir, que en este caso de aquí realmente vamos a tener dos puntos críticos. Ahora, estos valores que tenemos de x aquí, vamos a sustituirlo ahora en la función original para encontrar exactamente los dos puntos críticos que vamos a tener. Es decir, vamos a tener un f de 1 y un f de menos 1. El f de menos 1 en este caso sería sustituir el valor de x igual a menos 1 en la función en esta función de acá. Por tanto, me quedaría menos 1 al cubo menos 3 por 1 por menos 1. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1 y menos 3 por 1 es positivo 3. Menos 1 más 3 me quedaría positivo 2. Es decir, que un punto crítico sería en menos 1,2. El segundo punto crítico sería en f de 1, es decir, 1 al cubo menos 3 por 1. 1 al cubo es 1 y menos 3 por 1 es menos 3. 1 menos 3 evidentemente me quedaría negativo 2. Por tanto, los puntos críticos me quedarían en menos 1,2 que tenemos acá y en el punto 1, menos 2 como lo hemos determinado acá. Entonces ya hemos completado el segundo paso. Ahora lo que vamos a analizar en el tercer paso es evaluar la derivada. En este caso tenemos que ir analizando cada uno de los intervalos. Evidentemente ahora los intervalos se van a incrementar porque ahora ya no tenemos un punto crítico, sino que tenemos dos puntos críticos. Entonces analizamos primero de izquierda a derecha cuál es el primer valor en x que encontramos. Evidentemente es el valor de menos 1. En este caso entonces estoy diciendo para valores menores que menos 1 evaluando la derivada. En este caso yo agarré el valor de menos 2. Usted pudo haber agarrado cualquier otro valor. Menos 3, menos 4, cualquier valor. Y lo sustituye en el valor de la derivada de la función. En este caso me queda 3 por menos 2 al cuadrado menos 3. Menos 3 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado es 4. 4 por 3 es 12. Y 12 menos 3 es 9. Por tanto el valor aquí es un valor positivo. ¿Qué significa esto? Que en esta parte de acá, en este intervalo, pues la derivada, perdón, o mejor dicho, la función va a ir creciente, porque el valor que yo tengo acá es positivo. Para el intervalo ahora, en x es igual a menos 1, vamos a evaluar ese valor en x igual a menos 1, me quedaría igual a 3 menos 1 al cuadrado menos 3, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3 y 3 menos 3 es igual a 0. Siempre que usted evalúe el valor de x donde existe un punto crítico, siempre le va a quedar 0. Bien, ahora en el valor de entre de menos 1 hasta 1, porque el otro valor que estamos tomando acá como crítico es el valor de 1, entonces sería desde menos 1, el intervalo desde menos 1 hasta 1. ¿Qué valor tomé ahí? El valor de 0. El valor de 0 está contemplado entre menos 1 y 1. Por tanto, al hacer la sustitución me va a quedar 3 por 0 al cuadrado menos 3. 0 al cuadrado es 0, por 3 es 0. Y 0 menos 3 me queda el valor de menos 3. Es decir que en esta parte de aquí estoy diciendo que la función entre menos 1 y 1, la función va a ser decreciente. Eso significa ahí. Ahora vamos a tomar ahora para valor de x igual a 1. En este caso vamos a evaluar la primera derivada cuando x vale 1. Y en este caso me quedaría igual a 3 por 1 al cuadrado menos 3. 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3 y 3 menos 3 me queda 0. Miren, como x igual a 1 es un valor crítico, también me queda 0. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que en ese punto va a haber un punto máximo o un punto mínimo, que es lo que nosotros vamos a ver en el otro video. Y por último, para valores mayores que 1, entonces evaluando la primera derivada, tomamos un valor mayor que 1, tomé el valor de 2, evaluando en la primera derivada me quedaría 3, 2 al cuadrado menos 3. 2 al cuadrado es 4, por 3 es 12 y 12 menos 3 es el valor de 9. Quiere decir que para valores mayores que 1 la función va a ir creciente. Vean que solo hay una parte donde la función es decreciente, que es en el intervalo desde menos 1 a 1, la función es decreciente. Bien, y por último, entonces, y tenemos acá los valores críticos, que ya lo sabíamos, el f de menos 1 es 2 y el f de 1 es menos 2. Y por último hacemos el valor de la tabla. Miren que aquí en la tabla tienen que aparecer todos los intervalos que hemos analizado. En la columna aparece la primera derivada, en la segunda fila aparece el valor de la función. Cuando yo tomé valores para menores que 1, vean que la función me queda positiva, por tanto va a ir creciente.
Esta flechita en esta forma significa creciente. Cuando yo tomé el valor de 1 como valor crítico, vean que el valor me queda 0. Por tanto, el f de menos 1 me queda el valor de 2. Es decir, que en este punto en particular puede existir un valor máximo o un valor mínimo, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Entre menos 1 y 1 nos quedó un valor de menos 3, por tanto nos queda negativo el valor. Por tanto, si es negativo, ya sabemos que la función ahí va a ser decreciente. En el valor de 1 que hemos evaluado me queda 0. Evidentemente, como me queda 0, yo sé que hay un punto crítico, y ese valor, cuando vale f de 1, ese valor va a ser el valor de menos 2. Y para valores mayores que 1, entonces la primera derivada nos quedó un valor positivo, por tanto la función va a ser un valor creciente en esa parte. Bien, jóvenes, antes de pasar a la tarea, nosotros vamos a hacer la comprobación de esta función, que es en este caso la función x cubo menos 3x en GeoGebra, para que ustedes puedan analizarla. X cubo menos 3x. Vamos a hacerla en GeoGebra, solo vamos a eliminar esta función de acá. Y vamos a poner acá nuevo, no guardar. Y vamos a colocar acá entonces la función. En este caso es x cubo menos 3x. X elevado al cubo menos 3x. Y observen acá la función, jóvenes. La función tiene esta forma. Vamos a moverla un poco. Vean que habíamos dicho, si yo voy a la presentación rápidamente, para valores menores que menos 1, miren, aquí tengo el menos 1. Para valores menores que menos 1, miren que la función en este caso va creciente, como lo tenemos acá. La función es creciente. Llega a un valor crítico, miren, cuando en este caso cuando x vale menos 1, y vale 2. Yo coloco este punto, miren, aquí yo tendría ese punto crítico. Ese punto crítico de menos 1,2 estaría ahí. Hasta este punto, vean que la función es creciente. Creció, 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 hasta que llegó a este punto. Al punto menos 1,2, que es el punto crítico que nosotros encontramos en nuestra presentación. Menos 1, aquí lo tenemos, ¿ven? Menos 1,2, que sería el punto crítico. Luego dice que la función va a ser decreciente en el intervalo de menos 1 a 1. Probémoslo. Desde menos 1, miren acá. Aquí tenemos el menos 1, hasta el valor de 1 que tenemos acá. Es decir, que la función tomaría toda esta parte de aquí hasta llegar aquí. Vean que la función es completamente decreciente. Y en esta parte de aquí, si ustedes analizan, aquí yo tendría otro punto, que es el punto crítico 1,-2. Y a partir de valores mayores que 1, vean que la función vuelve a ser creciente, como lo vemos acá en la tabla. Para valores mayores que 1, la función vuelve a ser creciente. Y ese es el análisis entonces de la primera derivada. Bien, jóvenes, ya por último entonces vamos a dejar acá su tarea asignada. Esta tarea evidentemente lleva más detalle. Van a utilizar el GeoGebra porque van a ocupar vislumbrar o bosquejar la tabla, o mejor dicho la gráfica. Entonces ya he enseñado en varios videos cómo utilizar GeoGebra. Usted lo puede utilizar y me van a hacer estos 4 ejercicios que aparecen acá, siguiendo el paso a paso que yo mostré en el video, ¿ok? Recordándoles que si tienen alguna dificultad o alguna duda me pueden escribir y yo les voy a ayudar con ello. Tenemos el ejercicio 2.3, ejercicio 2.4. Cualquier cosa estoy a las órdenes para poder resolver cualquier inquietud y pueden utilizar como herramienta de trabajo pues GeoGebra. Vamos a ver hasta el otro video.